¿Sabías que en inglés las palabras tienen un orden específico en las oraciones? ¿O que para hacer preguntas no utilizamos este símbolo? Te lo contamos. Una de las diferencias más notables que tiene la estructura de las oraciones del inglés es la rigidez que tiene con respecto al español. En español podemos decir, yo como una manzana. Tenemos un sujeto, que sería yo, el que come la manzana, un verbo, que sería comer, y un objeto o complemento. Si lo vemos en inglés, en este ejemplo diríamos I eat an apple. Ahora, en español también puedo decir una manzana como yo en las mañanas. Tenemos un objeto, un verbo, un sujeto y un complemento. ¿Cómo diríamos esta misma oración en inglés? An apple eat I in the morning, ¿cierto? Pues no. Hay varias cosas mal en esta oración. En inglés, a diferencia del español, siempre se sigue una estructura. Y es por eso que no podemos traducir literalmente todo del español al inglés, ya que el inglés, aparte de tener su propia manera de expresarse, tiene su propio orden. Y en este ejemplo usaremos el siguiente: sujeto, verbo, objeto y complemento. Por lo tanto, esta oración sería sujeto I, verbo eat, objeto an apple y complemento in the morning. I eat an apple in the morning. Obviamente tenemos muchas otras partes de la oración, como lo son el sujeto, el verbo, el objeto directo e indirecto, complemento, adjetivo, pronombre, preposición, y el orden varía dependiendo de cuántas de estas partes estemos utilizando y qué tan compleja sea la oración. Y aunque suene un poco difícil y confuso, ya verás con el tiempo que no lo es. La idea es que siempre tendrá un orden específico, lo que lo vuelve más fácil en cierta forma. Veamos oraciones sencillas. Yo camino, yo como. La estructura será sujeto-verbo, y ya vimos que es un sujeto y un verbo en capítulos anteriores, por aquello que aún te confunda. Un sujeto I, un verbo walk. Un sujeto I, un verbo eat. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una pregunta sencilla como ¿comes o caminas? ¿Cómo lo haríamos? Colocamos solamente eat en signos de pregunta, ¿no? O ya sé, fácil. Siempre tiene que ir un sujeto, entonces you eat con sus respectivos signos y listo, ¿verdad? Pues tampoco, hace falta dos cosas para que sea correcta. Empezando porque este símbolo no se utiliza en inglés, solamente el que cierra la pregunta, entonces lo quitamos. Pero ahora sin el símbolo, necesitamos marcar de alguna manera dónde comienza la pregunta, y para eso utilizamos lo que llamamos un auxiliar, y para este caso en tiempo presente utilizaremos do. ¿Cómo lo usamos? Pues bien, igual que con el verbo to be, hay que conjugar el verbo do y se utiliza dependiendo del grupo. Para el grupo de I, you, we, they, usamos do. Y para las terceras personas usamos do, pero le agregamos una es al final, o sea, das. Es decir, que tú y das son el mismo verbo, con la particularidad que cuando hablamos de él, ella y cosas u objetos, agregamos una es al final. Está fácil, ¿verdad? Y este será el que nos indique dónde comienza la pregunta. ¿Comes? Lo haríamos de la siguiente manera. Al ser pregunta iría siempre primero el auxiliar, que es el equivalente a este símbolo. Entonces, esta pregunta sería de la siguiente manera: auxiliar, sujeto, verbo. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar? En este caso, sería do, porque estoy preguntándote a ti, y para tú o usted utilizamos you. Do you. Y el verbo eat. Do you eat? Do you eat? Sería algo así como ¿tú comes? O ¿comes? O ¿usted come? Recuerda que ya hablamos de la traducción en un video anterior. ¿Y cómo preguntaríamos ¿ella come? De la misma forma. Auxiliar, sujeto, verbo. Al ser tercera persona utilizamos do y agregamos es al final. Entonces sería does she eat? Does she eat? También asegúrate de pronunciar con la entonación correcta. En español, bajamos la voz al final de la pregunta. Por ejemplo, ¿tú comes? Pero en inglés alzamos la voz al final de la pregunta. ¿Does she eat? Esta sería la manera correcta a la hora de expresarse. Sin embargo, en este tipo de preguntas cortas, de manera verbal, o sea, hablada, en muchas ocasiones lo más importante es la entonación, ya que suele pasar que se omite el do. Esto depende mucho de la persona con la cual estemos comunicándonos. De igual forma, lo correcto es utilizar el do para realizar este tipo de preguntas.
donde no contamos con un verbo to be o un modal, los cuales veremos más adelante. Ahora, si te preguntas qué quiere decir do o does en este contexto, nada. No tienen traducción, es solamente el equivalente a este símbolo. Y nos indica que viene una pregunta. Sería lo mismo a que en español dijéramos signo de pregunta ¿cómo estás? Sin embargo, do o does al ir después del sujeto se puede traducir como hacer. Ejemplo, you can do it. Tú puedes hacerlo. Ahora, el verbo to make también quiere decir hacer, pero en un próximo video veremos cuándo utilizar uno u otro. Por cierto, les recuerdo que ya puedes ver la primera práctica para reforzar las clases en nuestro canal de YouTube. Espero les hubiera ido muy bien en nuestra primera práctica. Entonces, anteriormente dijimos que para presente simple tenemos la siguiente estructura. Para oraciones afirmativas, utilizamos sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, I work in the office. I work in the office. Yo trabajo en la oficina. Si queríamos hacer una pregunta como ¿tú trabajas en la oficina? Simplemente utilizamos el auxiliar do, al cual le colocamos es solo si se trata de terceras personas, y lo colocamos antes del sujeto, para indicar que abre la pregunta. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar? Según su grupo, iría do. El sujeto, que sería tú o usted, que ya sabemos que es you. El verbo, que sería work, trabajar. Y por último, el complemento y su símbolo de cierre. Y quedaría, do you work in the office? Ok, ahora, para decirle a alguien, tú no trabajas en la oficina, ¿cómo haríamos? Veamos, la estructura sería sujeto, auxiliar, not, verbo y complemento. En base a esto, colocamos el sujeto, que en este caso sería usted o tú. Luego el auxiliar, que en este caso sería do. Luego el not, que nos negará lo que sigue de aquí en adelante, que sería el verbo work. Y el complemento in the office. Y la oración nos quedaría do you not work in the office. Sencillo, ¿verdad? Acomoda ahora esta oración. Ella no trabaja en la oficina. ¿Listo? Revisemos. ¿Cuál es el sujeto para decir ella? She. Colocamos su auxiliar, que como es tercera persona sería do, y agregamos es. Does. Sigue el not para negar todo lo que sigue. Luego work in the office. Estamos diciendo que ella no trabaja adentro de la oficina. Recuerda que in es en cuando es adentro de algo. Ahora, a ver si recuerdas algo que aprendimos hace varios videos atrás. ¿Cómo diría en inglés yo quiero comer pizza? Sabemos que el verbo comer es to eat y querer de obtener algo sería to want. Entonces, ¿cómo la formarías? Ya sabemos que la estructura simple es sujeto, verbo más complemento. Pero en este caso tenemos dos verbos. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues normal, uno después de otro, pero con una pequeña trampa, ya que el segundo verbo va con la terminación er de español, comer. ¿Y cómo hacíamos eso? Ya adelantamos anteriormente un poco de esto, colocando el to antes de la actividad o verbo. Entonces nos quedaría I want to eat pizza. I want to eat pizza. ¿Y por qué want no lleva el to antes? Porque no estamos diciendo yo querer comer pizza, como cavernícolas. Al ir primero el sujeto, el verbo se conjuga para el sujeto de la oración. Recuerda que to lo colocamos antes del verbo para dar la terminación ar, ir del español. Y esto solo cambiará con unos verbos específicos, que no son muchos y los veremos más adelante. Ahora, démosle vuelta a la oración y hagamos la negativa e interrogativa. Comencemos con la negativa, a ver si recuerdas. Sería sujeto, auxiliar, not, verbo, complemento. ¿Cuál sería el sujeto? I. ¿Cuál sería el auxiliar? Do. Continúa el not, el verbo want, to, eat, pizza. Y quedaría I do not want to eat pizza. Ahora, como pregunta sería primero el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y esta sería una oración extraña para muchos, pero no para mí, porque siempre me pregunto en voz alta lo que quiero. Y nos quedaría así. Do I want to eat pizza? Do I want to eat pizza? ¿Quiero comer pizza? También contamos con contracciones para ayudar a la fluidez. Y el auxiliar do tiene su contracción en negativo. ¿Y cuál es? Tanto do como su variante does nos da su negación
cuando viene seguido del not, que ya lo vimos. Do not o does not. Y lo usamos para negar todo el complemento en presente simple. La contracción sería algo así como la fusión de Goku y Vegeta. Y si no sabes de qué estoy hablando, busca Dragon Ball Z después del video. Esa será la tarea. Ya en serio. Unimos las dos palabras para formar una. Do not pasará a ser don't. Y does not pasará a ser doesn't. Ahora, algo importante con esta pronunciación. Do not pasa a ser don't, con el mismo sonido en la O como en hello. Don't. Y does not mantiene el does y este pequeño schwa lo que hace es como un puente. Doesn't. Ay, pero yo entiendo mejor con do not. No importa. Tú lo puedes decir como tú quieras. Do not o don't. Solo recuerda que hablarás con otras personas y también usarán el que ellos quieran. Ahora probémoslo en la oración anterior. ¿Qué se podría decir? I do not want to eat pizza o I don't want to eat pizza. Ahora vamos con un repaso rápido para reforzar. No sé ustedes, pero cuando yo estaba aprendiendo a sumar, restar y multiplicar, usábamos un método que era la casa de valores, que era una casita que nos indicaba dónde colocar un número, si era unidad, decena o centena, lo cual ayudaba mucho a la hora de aprender. En inglés tenemos nuestra casa con cada cuarto. Y para formar oraciones en presente simple tenemos la casa del presente simple, que serían los cuartos del sujeto, verbo y complemento. En sujeto entrarían tú, él, Juan, yo, ella, María, gato y todas sus variantes. Esta habitación siempre será para sujetos. En verbo entrarían todos los verbos, como caminar, comer, reír, jugar y todos los demás. Y en complementos todos los visitantes. Cuando tenemos dos verbos y el segundo termina en ar, ir en español, colocamos una segunda cama en la habitación de verbos. ¿Cómo se dice dos en inglés? Two, igual que tú. Así que el segundo verbo tendrá primero el tú como una segunda cama. Y con esta base podríamos decir oraciones como I watch TV in my room, I work in the home, I want to walk in the park y muchas otras más. Si queremos formar preguntas, le añadimos un cuarto extra al principio de la casa para el auxiliar do. En base a esto podemos crear preguntas como Do you want to dance? Y muchas otras. Y para negar, los dos primeros cambian de habitación y añadimos una habitación más que sería para not. O se puede fusionar con el auxiliar y mantener esa habitación. Y negar cosas como I do not eat beans o I don't like pizza. Y antes de que digas se te olvidó da para decir la pizza, recuerda que el artículo da se utiliza para cosas específicas, y no estoy diciendo una pizza específica, puede ser cualquier pizza. Ahora, como ya se alargó mucho este video, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Sigamos explorando el mundo del inglés con entusiasmo.